En esta ocasión nos acompaña Carlos Luis Pérez de la Universidad Privada del Norte. Comentarles que Carlos Pérez es docente de Lengua y Literatura, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Cursó una maestría en Docencia e Investigación en Educación Superior y otra en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa. Actualmente está siguiendo un máster en Gamificación y Recursos Digitales y colabora con la Dirección de Diseño y Desarrollo Educativo de la UPM. Entonces, muchas gracias, Carlos, quien junto con Ariadna Hernández han preparado una ponencia sobre cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus reflexiones y qué ven como el futuro que se nos viene en estos siguientes periodos en los cuales estarán algunos con experiencias remotas, algunos otros ya podrán empezar a tener experiencias mixtas y pues ellos nos estarán compartiendo todos sus conocimientos al respecto. Carlos, muchas gracias y te dejo a este lindo público de colegas que ya veo aquí en el listado nombres de personas que han estado en nosotros. Muchas gracias por regresar y Carlos, muchas gracias de adelantado por tu presentación. Gracias a todos los que nos acompañan hoy día. Un saludo cordial desde Perú y específicamente desde Trujillo, que está al norte del Perú, de nuestro país. Es un honor para mí compartir hoy día estas experiencias y estas reflexiones surgidas a partir de la práctica en UPN y gracias pues por estar hoy día, por haber destinado su tiempo para poder escucharnos, para poder conversar y para poder compartir seguramente algunos compromisos conjuntos. El día de hoy voy a desarrollar esta exposición en 3 momentos. Primero les hablaré de nuestras reacciones iniciales ante la pandemia, luego lo que hicimos durante el semestre y finalmente cuáles son aquellos aprendizajes, aquellas reflexiones y aquellos compromisos de cara al semestre que empieza ya en unas semanas y también con miras al próximo año. Así que vamos con esta exposición. En Perú, nosotros teníamos previsto para iniciar el semestre académico la 3ª semana de marzo de este año. Sin embargo, semanas antes, el gobierno decreta el estado de emergencia y declara al país en cuarentena. Entonces, frente a ello, nuestra universidad estableció dos planes de trabajo, 2 planes para afrontar esta situación. El plan A, que quizá era el más sencillo, consistía en simplemente esperar que se levante esta emergencia y que todo regrese a la normalidad. Por lo tanto, habría que tomar previsiones respecto a la primera semana, pues todo regresaría a la normalidad dentro de algunas semanas. Y el plan B consistía más bien en prepararnos para asumir esta nueva forma de trabajar, obviamente para la cual no habíamos pensado, ¿no? La circunstancia nos presentaba esta oportunidad. Bueno, definitivamente la situación ya sabemos cómo se presentó y tuvimos que afrontar el plan B. Tuvimos que implementar el plan B inmediatamente, el cual consistía en desarrollar el semestre académico utilizando el modo remoto y por lo tanto no solamente implementar una estrategia de enseñanza, sino una estrategia de evaluación. En nuestro caso pensamos que esta estrategia podría estar centrada en la tarea e incluso nos arriesgamos a indicar las características de esta tarea. Esto ponía obviamente en juego varios conceptos. Primero, esta actitud de esperar versus la actitud de emprender, de tomar la iniciativa. Pero también este reto, este compromiso de cómo enseñar y cómo evaluar en el modo remoto. Y aquí entonces los principales retos que tuvimos que afrontar. La primera pregunta que nos hicimos fue esta: ¿era pertinente uniformizar una estrategia de evaluación para todos los cursos, asumiendo que en nuestra universidad nuestros cursos son distintos, tanto por su naturaleza como por su finalidad? La otra pregunta que nos hicimos es: ¿todos los docentes entenderán de la misma manera el concepto tarea? ¿La tarea sería la forma más adecuada de cómo trabajar todos los cursos? ¿Cómo debería formularse una tarea?
Y esta tarea tendría que desarrollarse de manera individual, de manera grupal, ¿y cómo se calificaría? Y por último, nos preguntamos, si es una tarea, la evaluación debería desarrollarse, realizarse en el horario de clase que tenían los estudiantes. Estas preguntas que estamos formulando nos llevaron también a plantearnos algunas acciones. Inmediatamente, las áreas correspondientes al desarrollo docente implementaron capacitación en estrategias tecnológicas. Cómo desarrollar la enseñanza-aprendizaje, no solamente utilizando los consabidos PPT, sino, por ejemplo, utilizando videos asincrónicos, utilizando otro tipo de materiales como, por ejemplo, el podcast u otros recursos. Al mismo tiempo, implementar el uso de herramientas tecnológicas para la evaluación del proceso, para la evaluación formativa. Diversificar también las estrategias, las formas y los instrumentos de evaluación, pero al mismo tiempo estandarizar algunos cuestionarios que deberían desarrollarse de manera automatizada, así como las tareas grupales. Obviamente, estas fueron nuestras primeras reacciones, ¿no? Pero no todo lo que uno planifica se cumple, sino que más bien es la experiencia la que nos va enseñando cómo trabajar. Entonces aquí surgieron inmediatamente el camino, varias acciones que son importantes destacar. Primero, con la finalidad de garantizar, no solamente ante nuestros estudiantes, ante la comunidad educativa, sino ante los organismos, como la SUNEDU, por ejemplo, que es la Superintendencia Universitaria, era importante que el contenido educativo previsto en los sílabos se desarrollara tal como estaba previsto. Por otra parte, era necesario también complementar los modos de trabajo, tanto los modos sincrónicos como asincrónicos. Pero en el camino también nos dimos cuenta que algunos estudiantes, si bien se habían matriculado, no tenían recursos económicos para poder continuar. Entonces hubo la necesidad de brindar apoyo financiero, apoyo tecnológico, apoyo en salud, facilidades de pago, redistribución de las pensiones de enseñanza, etc. Al mismo tiempo, si bien estaban planteadas ya las políticas, se habían difundido los lineamientos, la disposición, los cronogramas, la pregunta era cómo garantizar esto sin saber qué es lo que nos espera, sin saber qué es lo que va a ocurrir. Y además de ello, nos encontrábamos con esta necesidad. No todos nuestros docentes estaban capacitados para usar las herramientas digitales. Por lo tanto, hubo que implementar en el camino un conjunto de acciones que nos permitieran abordar estas necesidades y trabajarlas. Lo grato de esta experiencia es que nos permitió una vez más darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas como organización. Notamos la gran capacidad de adaptabilidad de todos los actores que trabajan en nuestra universidad. También nos permitió visualizar con mucha notoriedad la experticia de nuestros profesionales, la predisposición y la comunicación. Esto es algo muy valioso porque nos dimos cuenta en la práctica que todos estaban dispuestos a poner de su parte para sacar adelante todo lo que nos habíamos propuesto. Y una vez más, como digo, nos permitió darnos cuenta de estos grandes valores que posee nuestra universidad. Obviamente, todos estos factores debían tener un norte, y entonces se determinaron algunas orientaciones de política, se tomaron decisiones en el camino respecto a la flexibilidad y respecto a la pertinencia, pero hubo algo en este conjunto de factores que es importante también de destacar. Si bien estaban establecidos los lineamientos respecto a cómo tendrían que desarrollarse las sesiones, cómo deberían ser las formas de evaluación, los cronogramas de evaluaciones, la reacción frente a la solicitud de los estudiantes, etc. Todo esto estaba previsto en lineamientos académicos. La Dirección de Operaciones Académicas dejó o le permitió que el docente hiciera ejercicio de su autoridad académica. Finalmente era el docente el que tenía que ver cuáles eran las mejores estrategias, las mejores formas de trabajo, las mejores maneras de poder interactuar con los estudiantes.
Esta forma de trabajo nos permitió consolidar algunos aprendizajes. Si bien esto posiblemente ya lo hemos leído en los libros, los hemos escuchado en una diversidad de capacitaciones, pero es algo distinto aprender algo desde la vivencia, desde lo que se siente, desde lo que se hace, desde lo que se comparte, quizás desde lo que se sufre. Es importante entonces valorar estos aprendizajes. La evaluación requiere pertinencia. La evaluación tiene que adecuarse a las necesidades mismas. Si bien está todo planificado, pero son las circunstancias, las situaciones las que nos llevan a tomar decisiones de cómo tiene que desarrollarse la evaluación. Y es más, comprender que la evaluación es un proceso intrínseco, esencial a todo sistema formativo. También entender que la evaluación es una oportunidad para seguir aprendiendo. Es decir, la evaluación no solamente sirve para poder calificar y poder determinar quiénes pasan de un curso a otro o quiénes pasan de un semestre a otro, sino entender que gracias a la evaluación podemos ir aprendiendo. Otro aprendizaje importante es asumir que la tecnología no solamente facilita el trabajo, no solamente complementa el trabajo, sino es un factor lúdico y experiencial ligado a la evaluación. Los docentes también empezaron allí, en este paso a paso, empezaron a entender que es importante superar el miedo a aprender nuevas formas de evaluar. Porque la gran pregunta que hacían era esta, ¿no? Mira, en la educación presencial, en la primera evaluación utilizábamos tal o cual instrumento, y ahora, ¿cómo vamos a evaluar si las circunstancias son diferentes? ¿No? Y por último, tanto los departamentos académicos, en la universidad tenemos dos departamentos académicos, el departamento de ciencias y el departamento de humanidades, y después tenemos las carreras profesionales, ¿no? Entonces, tanto los departamentos académicos como las carreras profesionales entendimos, asumimos que también somos espacios de autoaprendizaje. Es decir, no solamente tenemos cursos a nuestro cargo, o no solamente tenemos que desarrollar todo un plan de trabajo, sino que también podemos aprender al interno gracias a la labor que hacen nuestros docentes, gracias a cómo se sistematizan o canalizan la dificultad de los estudiantes, etc., ¿no? Estos aprendizajes, si bien los íbamos, diríamos, consolidando en la experiencia, también nos plantearon nuevas reflexiones y nuevos horizontes. Nos preguntamos, ¿nuestros estudiantes realmente están aprendiendo? Sí, estamos desarrollando la programación, estamos realizando las evaluaciones, estamos cumpliendo con el cronograma, pero ¿realmente están aprendiendo? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo sabemos? La otra pregunta que nos planteamos es, ¿los actuales sistemas de evaluación, es decir, la manera como estábamos evaluando en este semestre, realmente nos permitía evaluar los aprendizajes? ¿Cuáles son las debilidades y oportunidades de mejora en esas evaluaciones que estábamos haciendo? Y dadas las circunstancias que eran diferentes, ¿cuál era el nuevo rol que le corresponde al docente en la evaluación de esos resultados de aprendizaje? Y por último, ¿cómo deben afrontar y participar los estudiantes en sus propias evaluaciones? Estas preguntas nos llevaron a indagar, a conversar, a recoger experiencias, y quisiéramos destacar algunas de ellas. Como al principio, la disposición era trabajar con la tarea o utilizar la tarea como modo de evaluación, y vimos que esta no se ajustaba necesariamente a todas las características propias de los cursos y de las carreras. Entonces, algunas áreas como los departamentos y algunas áreas de las carreras solicitaron, diríamos, algo así como la autorización para poder implementar nuevas formas de evaluación. Y entonces pudimos rescatar o descubrir que, por ejemplo, algunos cursos implementaron pruebas o instrumentos de evaluación que permitían complementar diferentes tipos de ítems. Incluían, por ejemplo, ítems, obviamente, de comprensión y de identificación de respuestas, pero también, por ejemplo, de ordenamiento, de completamiento, de jerarquización, de elaboración, de producción, en un mismo instrumento de evaluación. En el caso de ciencias, por ejemplo, como son muchos estudiantes los que llevan este curso,
es un curso general. Entonces los docentes se agruparon y decidieron elaborar un banco de ítems que permitiera trabajar con mayor diversidad. Este banco de ítems dio lugar a una prueba automatizada en la que los ítems salían al azar, no eran los mismos para todos los estudiantes, pero además de ello, se implementó una prueba objetiva para marcar, obviamente, para marcar una de las respuestas, pero como eso no garantizaba el aprendizaje, entonces se implementó un recurso adicional que consistía en desarrollar la prueba, en desarrollar cada uno de los ítems y enviar como archivo adjunto una captura de pantalla o una fotografía o una imagen del desarrollo de los ítems. La condición esencial para poder calificar o para poder validar la puntuación obtenida en esa prueba automatizada era la presentación de esta hoja de desarrollo. Y en el caso de algunos cursos encontramos que empezaron a implementar ejercicios de construcción, de diseño, de desarrollo, de producción. Pero en todo este contexto hubo algo importante. Si bien nosotros tenemos un cronograma de evaluaciones con fechas claramente establecidas, aquí empezaron a aparecer estas interrogantes, ¿no? Nosotros tenemos cursos virtuales desde hace ya varios años. Y en los cursos virtuales, las evaluaciones se desarrollan en el periodo de una semana. Entonces, en este sistema remoto, los docentes empezamos a preguntarnos, ¿y por qué no aprovechar la experiencia de la modalidad virtual? Es decir, si bien el estudiante tiene un horario de clase y en ese horario debe rendir la evaluación, ¿por qué no flexibilizamos el tiempo? Es decir, ¿por qué no le damos más tiempo a los estudiantes? Más aún entendiendo o sabiendo que no todos los estudiantes tenían las mismas condiciones como para poder desempeñarse. Estudiantes que estaban fuera de su domicilio, estaban fuera de la zona donde está construida la universidad, y en estas zonas o bien no había energía eléctrica, o bien no había la señal estable de internet, una diversidad de factores, ¿no? O también razones personales, estudiantes que se contagiaban con la enfermedad, familiares que estaban contagiados con la enfermedad, etc., ¿no? Entonces, esto nos llevó a tener que flexibilizar el uso de los tiempos. Y era finalmente el docente el que, conociendo el caso de manera más cercana o específica, podía tomar la decisión de cómo trabajar con este factor de la flexibilidad. Entonces, todos estos aprendizajes que fuimos logrando, tanto al inicio como al desarrollo, nos han permitido pensar cómo diseñar lo que se viene, tanto el futuro inmediato como el futuro inmediato. Y este diseño está contemplado en tres grandes áreas: en acciones curriculares, en el elemento de política y en los sistemas de evaluación. En las acciones curriculares ya hemos empezado a revisar y actualizar el modelo de evaluación en el marco del modelo educativo. También hemos trabajado ya el diseño de una oferta que considere tres modalidades formativas: la modalidad presencial, la modalidad virtual y la modalidad de la enseñanza remota. También actualizar el sistema de evaluación de los cursos, entendiendo o asumiendo esta diversidad que implica la oferta de cursos presenciales, cursos virtuales y cursos remotos. Y por último, lineamientos sobre el uso de herramientas digitales, tanto para la evaluación formativa o de proceso, como para la evaluación de los resultados de aprendizaje. En cuanto al lineamiento de política, es necesario establecer con suma claridad en qué consisten estas tres modalidades, es decir, cuál es la naturaleza, cuál es el objetivo de cada modalidad, a qué tipo de cursos se ajustan, qué competencias permite desarrollar, etc. Luego también la estructura centralizada en cuanto a la administración o gestión de la universidad. Y por último, la optimización de recursos y de procesos. Y en cuanto al sistema de evaluación, empezar a trabajar ya de manera muy fuerte el proceso de planificación en simultáneo de los dos ámbitos. Es decir, al mismo tiempo que planificamos la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante planificar la evaluación. Lo habitual es que siempre la evaluación se deje para el final, ¿no? Siempre planifiquemos la evaluación al final. Es decir, empezamos el semestre y como la primera evaluación corresponde a la semana 4, en la semana 3 empezamos a preocuparnos por la primera evaluación. Y así por el estilo, ¿no? En este caso no.
Asumimos que a la par que revisamos los sílabos, que actualizamos los sílabos, que planificamos las sesiones, también hay que planificar las evaluaciones previstas en el curso. También es importante incorporar las herramientas en línea, tanto en la evaluación formativa como en la evaluación de resultados. Y también trabajar lineamientos estandarizados, pero que garanticen la flexibilidad, teniendo en cuenta la naturaleza de cada carrera y también teniendo en cuenta la naturaleza de cada curso, naturaleza y finalidad. Y por último, incorporar el aspecto lúdico en las evaluaciones a través de herramientas interactivas. Y aquí me detengo un minuto porque quiero compartirles una anécdota. En las capacitaciones desarrolladas por el área de desarrollo docente, se empezaron a trabajar una diversidad de herramientas, algunas más sencillas como por ejemplo el Kahoot, el Socrative y otras herramientas que pueden ser muy útiles en el trabajo que realizan los docentes. Y entonces uno de los docentes preguntó, ¿por qué es importante incorporar el juego en la clase, en la sesión? ¿Acaso los estudiantes necesitan un momento de recreo? Y si necesitan, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué? Y es que en realidad el concepto de juego a veces está asociado a dejar al estudiante libre por unos momentos. Nos dimos cuenta allí que era importante hacer entender a nuestro equipo docente, a nuestro equipo académico, que no se trata de un juego. Se trata de incorporar el afecto lúdico, dinámico, agradable en el proceso mismo de aprender. Es decir, que gracias a estas herramientas el estudiante se sienta retado, sienta que debe revisar algunos contenidos o informaciones o conocimientos, sienta que tiene que responder a ello o tiene que recibir retroalimentación o tiene que revisar o trabajar con otros o compartir. Es decir, en esta interacción, en esta práctica, en esta dinámica, es donde el estudiante, diríamos, se involucra plenamente y la sesión pasa como si fuese un juego, como si fuese divertida. No es que haya un momento para jugar, se trata de incorporar el componente lúdico en la experiencia de aprendizaje. Estos aprendizajes al mismo tiempo nos llevan a asumir algunos compromisos que son fundamentales, ¿no? Y es que no puedo decir que todo fue color de rosa, porque se presentaron algunos casos como por ejemplo de copia, de plagio, de suplantación, y entonces estamos trabajando ahora en diseñar instrumentos de evaluación que reduzcan o minimicen esa posibilidad. Por lo tanto, es necesario incorporar el componente ético en la evaluación y al mismo tiempo generar una cultura de desarrollo de las competencias de forma tal que tanto docentes como estudiantes comprendan que lo que aprende en un curso y lo que aprenden en un conjunto de cursos están orientados a un logro mayor, que es el desarrollo de determinadas competencias. Y nosotros, en nuestro modelo educativo, perseguimos 4 competencias generales, ¿no? Queremos que nuestros estudiantes tengan un pensamiento creativo y crítico, queremos que nuestros estudiantes sepan interactuar, que tengan inteligencia social, que sepan resolver problemas, pero que también se formen como ciudadanos y tengan la posibilidad de asumir la responsabilidad social. Todos estos compromisos y estos aprendizajes de los que venía hablándoles nos están llevando a diseñar un proyecto de trabajo que contemple estos 4 elementos. Revisar desde la práctica la pertinencia y la potencia de nuestro modelo educativo. Ya se ha hecho una encuesta, se ha recogido información de la alta dirección, del personal directivo, del personal docente, respecto a qué tenemos que reajustar o cambiar en nuestro modelo educativo. Segundo, es necesario integrar la evaluación de la enseñanza desde una perspectiva holística y estratégica en todos sus momentos, ¿no? Desde la planificación, la ejecución y la metaevaluación. Es decir, cuando uno planifica el proceso de enseñanza, desde la revisión de los sílabos hay que planificar la evaluación. Cuando estamos desarrollando el proceso de formación, hay que revisar la evaluación. Y al finalizar el proceso es necesario que reflexionemos qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal, qué ventajas han tenido los instrumentos que hemos empleado, las estrategias de evaluación. Es decir, es necesario que reflexionemos sobre la evaluación y sobre todos los componentes y factores que hemos puesto en práctica. Tercero, es necesario promover la evaluación para aprender. Ya no solamente es la evaluación del aprendizaje, la evaluación para identificar o verificar los aprendizajes, sino la evaluación como aquel factor que promueve, que ayuda a aprender. Y por último,
revalorar la importancia y el sentido de retroalimentar. No conviene, no tiene mucho sentido que al finalizar el semestre académico el estudiante reciba un conjunto de sugerencias sobre qué mejorar, ¿no? Es mucho más oportuno, es mucho más importante, mucho más valioso que estas sugerencias de mejora las vaya recibiendo semana a semana, evaluación tras evaluación. Es necesario entender que en el proceso formativo, que en el proceso de formación profesional, los actores son seres humanos que se ayudan mutuamente. Por lo tanto, es necesario humanizar la evaluación. Y ya estamos ahora en este paso, en este tránsito, ¿no? Primero hemos actuado en la situación de emergencia, estamos ahora diseñando el modelo de enseñanza remota, de tal forma que el siguiente año ya tengamos un modelo que nos permita trabajar con mayor tranquilidad. Por lo pronto, este semestre estamos diseñando un sistema que nos permita implementar la enseñanza remota teniendo algunos ejes. El primer eje es la interacción tanto con el contenido educativo o con los recursos de aprendizaje, como con los actores de la formación. Hablo de docente, hablo de los compañeros de clase, ¿no? Entonces, hemos previsto que nuestras sesiones semanales deben considerar tres grandes momentos, ¿no? Un momento asincrónico, que es la conexión previa; un momento sincrónico, que es la videoconferencia, donde el docente y el estudiante empiezan a interactuar, a conversar en un momento determinado según el horario; y la reconexión, que junta la sincronía con la asincronía, básicamente para la asesoría virtual, para la atención a consultas, para la profundización, pero también para la exploración de nuevos recursos. Le decía que en este modelo, la conexión es el factor importante, pero si ustedes se fijan bien, aparece nuevamente el concepto de evaluación en mayúsculas y resaltada, porque todo el proceso, todo el camino, toda la ruta que sigamos, tiene que estar acompañada por la evaluación, que nos permita decirnos cómo va el estudiante, si ha revisado o no los materiales, si ha consultado o no, si ha entendido o no el contenido, si está trabajando o no, si está interesado o no, etc. Es importante entonces que desde la academia el docente empiece a dar una mirada a través de la evaluación de este proceso en el cual nos estamos involucrando. En suma, podríamos decir entonces que para nosotros la evaluación es un componente consustancial del proceso de enseñanza y constituye un factor determinante en el proceso de aprendizaje. De esta forma, entonces, podemos, diríamos, comprender y al mismo tiempo contagiar en todo el equipo académico la necesidad de trabajar la evaluación de los aprendizajes como un mecanismo que nos permita desarrollar las competencias, ¿no? Es decir, si nuestro sueño es alcanzar competencias generales y en el caso de las carreras, competencias específicas, además de las generales, es necesario que la evaluación contribuya a ese desarrollo. Y para ello podemos implementar prácticas autocalificadas, el uso de la tecnología nuevamente, la producción de ensayos breves y otros escritos, la elaboración de infografías, flujogramas u otro tipo de organizadores, pero también las pruebas grupales de coproducción. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, lo que al inicio surgió como una iniciativa o como una reacción inmediata, me refiero a la tarea, ¿no? La tarea, ahora ha dado lugar a una diversidad de posibilidades, ¿ya? Es decir, la reacción no se ha quedado allí, nos ha permitido actuar, nos ha permitido aprender, y a partir de ese aprendizaje estamos viendo nuevos horizontes. Bien, eso es todo con respecto a esta primera parte. Ahora sí los invito a organizarse en la mesa de trabajo. Allí Daniela y Carlos van a ayudar para poder conversar o compartir sus reflexiones respecto a estas dos cuestiones que hemos preparado. Muchas gracias hasta este momento. Muchas gracias, Carlos. Y para todos los participantes, los que ya han estado en estos coloquios saben que apartamos un tiempo para separarnos en grupos más pequeños y discutir algunos temas que los presentadores nos traen, preguntas que nos quieren plantear. Y en este caso, la invitación es para separarnos en dos grupos, en los cuales vamos a intentar de manera colaborativa responder un grupo a la pregunta de cuáles son las buenas prácticas que se han implementado
en sus respectivas universidades con respecto a las estrategias y recursos de evaluación de los aprendizajes. Y el segundo grupo estaría entonces viendo sobre cómo contrarrestar las posibilidades de plagio y potenciar más bien la performance individual o grupal en las evaluaciones en línea o de forma remota. Entonces vamos a trabajar durante 20 minutos en grupo. Cada grupo tiene un moderador en el cual estará apoyándoles para que entre todos lleguemos a una respuesta desarrollada de manera colaborativa para el presentador. Vamos a hablar sobre ellos 20 minutos, luego regresamos acá. Habrá una persona de cada grupo que nos comente a todos qué fue lo que se recopiló. Y finalmente, pues abriríamos para preguntas y respuestas para nuestro presentador de lujo que hemos tenido y que nos estará acompañando en la segunda parte respondiendo las preguntas. Quisiera agradecerle a Carlos por la presentación hasta este momento. Dicen que el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo y estoy segura que eso pasó. Disculpen que los haya arrancado de su discusión, que estoy segura que fueron ricas, variadas y edificantes para todos. Resumir. Ok, gracias Daniela. Comenzamos. Tuvimos varias participaciones de distintas universidades, UPN, UVM México, Unitec México. Muchas gracias. Pues nos decían docentes de UPN, pues la incorporación de herramientas digitales en el proceso de la evaluación, ¿verdad? Muy importante. También en el caso de las carreras que tienen pues, un currículo bastante práctico, la simulación clínica, el uso de softwares para hacer telesimulación, también fortalecer las habilidades blandas, psicomotoras, se hacía a través de videos demostrativos, como por ejemplo el lavado de manos, el uso también de estas herramientas digitales, como hablábamos, como Blackboard Collaborate, el instrumento checklist para las lecturas y el método de lecturas previas para después el docente, el profesor, solo diera como un feedback y ya la práctica, ¿verdad? También un proyecto también que me comentaba muy interesante es como estos software gratuitos también pueden ser diseñados por las mismas otras carreras dentro de la universidad, como ingenierías. Y también el uso de la teleconsulta con, muy interesante. Voy a activar la cámara, papi, para que no se me vaya a aparecer por acá. Con familiares o amistades que vivieran dentro de la casa. Entonces, tal vez no una simulación, pero tal vez como yo agarro a mi hermano y él es mi paciente. Y se les da un caso de estudio. Igual presentaban que los docentes también hacían lo mismo. Y los estudiantes esperaban como no un paciente de verdad, sino como una simulación. Entonces, esto le gustó mucho y creó mucha participación y entre los estudiantes. En VM México, pues nos hablaban de la eliminación de los exámenes de egreso, como este fue un reto para ellos, ya que la compañía que los hace no ofrecía este servicio de forma remoto, pero como ahora pues ya se está creando esta estrategia para hacerlo de manera remoto, que se llama desde casa. También el uso de Blackboard y Teams para portafolios electrónicos, actividades también de casos de estudios, ya con rúbricas de evaluación y exámenes estandarizados a nivel institucional para este examen de egreso. Y también tuvimos otra participación, la experiencia de un curso de formación general. Básicamente se pudo planificar a partir de la evaluación y de ese modo se organizó el proceso
acá me ayuda, porque esta la agregué. Enseñanza-aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje. Pues, y también en Unitec México, la importancia de la capacitación docente, que les comentaba, ese es uno de los temas que vamos a tener en los próximos coloquios, y claro que es fundamental, ya que si el docente como decía de Unitec México, la participante de Unitec México, si el docente se la cree, el estudiante también. Entonces, si cree que va a funcionar el docente, también el estudiante él transmite ese mensaje. Entonces, ¿cómo es esto fundamental? Muchas gracias, Daniela, por resumir la discusión. Estoy segura que hubo muchísimo más y este es un pequeño resumen. Quisiera saber, Carlos Pérez, si tienes alguna reacción a esto que nos comentó Daniela, que nos compartió. Sí, me alegra mucho que las universidades de nuestra red estén coincidiendo o estemos coincidiendo, ¿no? Por ejemplo, lo primero es la importancia de la tecnología en este nuevo escenario, ya sea a través del uso de herramientas digitales, a través de la incorporación de software gratuitos, a través del uso de plataformas como Blackboard o como el Teams, siempre obviamente respetando la finalidad de cada curso, ¿no? Ya sea el desarrollo de habilidades o el dominio o la adquisición de ciertos conocimientos. Y me parece importante también que vayamos coincidiendo en la importancia de planificar desde la evaluación, ¿no? Y otro elemento importante, de manera definitiva, es la capacitación docente. Tenemos que fortalecer el conocimiento, el dominio, la actitud de nuestros docentes para que juntos podamos afrontar mejor este nuevo escenario. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y ahora Carlos Paz estaba moderando el grupo con la siguiente pregunta. Me gustaría saber, Carlos, si pudieron elegir moderador. Sí logramos elegir a un moderador, Jessie Escobar. Ella nos va a apoyar mencionando los aspectos que tocamos con respecto a la pregunta ¿cómo contrastar las posibilidades del plagio y potenciar más bien la performance individual grupal en las evaluaciones en línea o de forma remota? Muchas Jessie. gracias. Gracias, Carlos. Pues sí, también hubo mucha participación por parte de los colegas que estábamos en el grupo 2. Y básicamente comenzamos hablando de la parte de ética y valores en el tema de que es importante que se esté fomentando constantemente en los estudiantes que obviamente no es correcto plagiar un trabajo o plagiar un estudio o copiar en un examen, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque no solo estamos formando profesionales, sino profesionales con valores, ¿no? Entonces esto es muy importante estarlo recalcando en todo momento. Luego, pues, una colega de Chile comentaba también que es importante generar casos de aplicación y no solo de conocimiento, ¿no? En las asignaturas que se puede, obviamente, porque hay momentos en los que obviamente el estudiante viene ingresando a una carrera y no le podemos pedir objetivos demasiado avanzados, ¿no? Que apenas estamos fomentando las bases de lo que va a ser su formación profesional y en ese momento pues son otros los objetivos, ¿no? Entonces, esto lo podemos ir trabajando mediante trabajos en grupo, con actividades que promuevan el desarrollo del conocimiento, ¿no? Y el aprendizaje en cada uno de ellos de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? Luego comentamos también que mediante la tecnología, pues obviamente así como nos encontramos hoy, se pueden crear perfectamente conocimientos que permitan analizar y crear valor en las evaluaciones, ¿no? Que no sean aquellas evaluaciones nada más de preguntas muy básicas o preguntas muy teóricas que sean fácilmente googleables, como dicen, ahora ya es casi un verbo, ¿no? Entonces, que pueda generar valor en el estudiante esa evaluación, que realmente el proceso de evaluación también sea un momento de aprendizaje para el estudiante.
Luego comentábamos el tema de los estilos de evaluación y de los propios aprendizajes de los estudiantes, que obviamente generen y permitan fomentar el pensamiento crítico de los propios estudiantes, que se puedan empezar a ir formando juicios, ¿ya? Para que puedan pues tener su propia postura respecto a X o Y contenido. Y esto lleva al siguiente punto, que es que se permita o que se promueva al estudiante que aprenda a referenciar, en el sentido de que al final de cuentas la información está y está disponible, y no es malo que ellos puedan basarse en trabajos, simplemente es que tienen que aprender a dar crédito de los trabajos previamente realizados, ¿no? Entonces, y que obviamente que a partir de dónde se convierte en un plagio y a partir de dónde no lo es, y se esté dando crédito a las personas que han hecho elementos previos o conocimientos previos. Y obviamente, pues lo comentábamos yo particularmente como una medida extrema, las herramientas tecnológicas. Hoy día existen muchos softwares que nos permiten identificar plagios, ¿verdad? Que usted solo ingresa una parte del texto y pues ya se genera pues de dónde pudo haber sido generada o el porcentaje de plagio que tiene esta información. Esto pues lo hemos aplicado en mi escuela. Y respecto al tema de referenciar, comentaba también una colega de Perú, que es importante pues que el estudiante aprenda a tropicalizar las experiencias de otros, ¿no? Que podemos ver estudios o trabajos o textos que han sido publicados en otros países, la experiencia de otros países y cómo eso se puede tropicalizar a mi realidad, a mi país. Y esto pues obviamente genera riqueza en el tema, ¿no? Que el estudiante ya pueda empezar a generar una postura respecto a la información que encuentra disponible. Y obviamente gestionar el conocimiento con apoyo de las tecnologías, pues para valorar una evaluación que tienen a mano y dar su propio punto de vista. Es decir, evaluaciones, como lo comentábamos antes, no tan teóricas, sino que dar elementos efectivos que permitan presentar su punto de vista o algo más personal, ¿no? Respecto a lo que tienen disponible. Y por último, también comentaba otra colega que es importante involucrar al estudiante como parte de la evaluación en esto del performance, ¿no? Involucrarlo, hacerlo parte de su evaluación. Entonces existen este par de herramientas como la coevaluación y autoevaluación. Cuando le damos ese poder al estudiante o esa responsabilidad de autoevaluarse, hemos identificado que muchas veces incluso nosotros, cuando nos piden autoevaluarnos, creo que somos un poco más críticos o somos un poco más estrictos de lo que nos ven alrededor, ¿no? Entonces, esto busca una crítica constructiva de manera que así el docente pueda garantizar que está existiendo una retroalimentación efectiva en un elemento de 360 grados, ¿no? El profesor, el propio compañero, yo mismo. Y entonces esto pues puede volver un elemento muy efectivo a la evaluación. Y bueno, esos fueron algunos de los comentarios que se generaron en el grupo y la verdad que lo disfrutamos mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Jessie, y riquísimas aportaciones. Estoy segura que Carlos nos tiene reacciones al respecto. Carlos. Sí, gracias Jessie, gracias también al equipo. Definitivamente nuestras universidades no pueden preocuparse por la copia y por el plagio solo con un fin persecutorio. Tenemos que buscar formas alternativas para que no se produzca. Y de ahí la importancia de no evaluar únicamente el conocimiento, sino, como bien dicen, buscar casos para la aplicación del conocimiento, pero también aprovechar la tecnología para crear, para analizar, para aprender a referenciar, para gestionar el aprendizaje y el conocimiento, en suma, para contribuir en la formación profesional. Y lo mismo, es importante que el estudiante se involucre en el proceso de aprendizaje, en su propio proceso de aprendizaje, y a partir de ahí también se pueda involucrar en su propio proceso de evaluación. Gracias, Carlos. Y gracias a todos. Vamos a
quiero pedirles, no podemos hacer aplausos virtuales, ¿verdad? No podemos porque vamos a armar un escándalo aquí, pero sí quiero darle un gran aplauso y agradecimiento a Carlos y Daniela, que nos estuvieron moderando en los grupos separados. Bravo, Cecilia Flores está haciendo un emoji de aplauso. Luego en otros shows he visto que se truenan los deditos. Muchas gracias, Carlos Paz, Daniela Gamero, por el apoyo. Gracias también a Mónica Mayen del equipo de Laureate que está apoyando con el soporte y apoyo, y Ariadna Hernández, obviamente, como siempre, en el liderazgo en UPN, que ha pues coordinado toda esta presentación. A todos ustedes participantes, muchas gracias por su atención y sus aportaciones, y quisiera saber si alguien tenemos tiempo para 2, 3 preguntas, comentarios que quisieran discutir con Carlos, ya que lo tenemos aquí. Muchas gracias, Carlos, por tu generosidad y tu tiempo, por todas tus aportaciones y la riqueza inspiradora de conocimientos que nos has compartido. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ya sea abrir su micrófono y hacerla o escribirla en el chat y para que Carlos nos pueda contestar. Gracias. Solo bueno, igual darle las gracias a todos los participantes y recordar una idea fuerte de esta presentación que tiene que ver con la evaluación misma, ¿no? Que dice que la evaluación es un componente consustancial del proceso de enseñanza y constituye un factor determinante del proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es algo que debemos llevarnos como digamos, como un gran aporte para poder incluir el aprendizaje dentro de todo este proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, comentábamos mientras preparábamos esta presentación durante todo este tiempo, la importancia de tener un componente docente, un grupo de docentes preparados y listos para un siguiente paso siempre, ¿no? Y trabajar todas estas estrategias, estas dinámicas en UPN, creo, humildemente digo que nos ha funcionado. Porque, ¿y esto por qué? Porque hemos tenido un grupo de docentes, tenemos un grupo de docentes que viene siendo preparado, capacitado hace un buen tiempo, digamos, gestionado desde un cuadro de dispersión docente que nos ayuda a ir subiendo los profesores de excelencia y nos permite mantener esos profesores de excelencia con nosotros, ¿no? Entonces, el siguiente mensaje es esto. Nada de lo que se trabaje como estrategia en lo corporativo va a funcionar si es que no funciona en el aula. Y en el aula llega tanto en cuanto el profesor se haya apasionado en comprarse, en el buen sentido de la palabra, estas estrategias, ¿no? Sea por la virtualidad, sea por el remoto, sea por el presencial, yo pienso que el papel del docente va a estar siempre importante. Va a ir rotando, va a ir cambiando, va a ir siendo otro, pero el profesor es a través de donde se llega al estudiante con el aprendizaje, ¿no? Así que, nada, los invito a seguir capacitándose, seguir aprendiendo, y lo más importante, seguir compartiendo esas prácticas, porque quien comparte el conocimiento gana más conocimiento, creo, y eso es lo que felicito al equipo de Sol y de Laureate por estar motivándonos y incentivándonos a ese autoaprendizaje y ese constante compartir de experiencias y de conocimientos, ¿no? Muchas gracias, Ariadna. Ariadna es directora de Diseño y Desarrollo Educacional de la Universidad Privada del Norte, colaboradora en iniciativas que tengan que ver siempre en unir los lazos entre países. No hay fronteras, no hay diferencias, sino que Ariadna siempre está apoyando para encontrar los puntos de encuentro. Muchas gracias, Ari, por tu aportación. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuál sería, Carlos Pérez, tu recomendación para asegurar esa calidad educativa, dado que la motivación y los compromisos de los estudiantes son tan variantes? A ver, todos sabemos que hay dos tipos de motivación, ¿no? Aquella que trae el estudiante y aquella que se genera como parte de la experiencia suscitada en la universidad. Desde mi punto de vista y desde la experiencia, como no podemos tener en cuenta la diversidad de motivaciones que traen a las personas a la universidad, es importante que la organización, a partir de las actividades que prevé, a partir del diseño del trabajo educativo, sea quien involucre
o ponga al estudiante en situaciones de aprendizaje y sean esas situaciones más bien las que desencadenen las motivaciones. Muchos estudiantes, posiblemente en los primeros semestres, no están tan convencidos de la carrera que han elegido, o no están tan convencidos de la importancia que tiene tal o cual curso. Pero si es el curso tal como está diseñado, el que propicia las condiciones para que él descubra, para que él reflexione, para que él compare, analice, cree, etc., entonces la motivación va a empezar a surgir por sí misma. Y eso puedo dar fe en nuestra universidad, en los cursos en los que he participado. Gracias a la Dirección de Diseño y Desarrollo Educativo y también al área de desarrollo docente, he tenido la oportunidad de visitar muchísimas clases en las diferentes carreras y he notado que justamente es esa habilidad y esa actitud que tiene el docente para generar estas condiciones las que permiten finalmente que el estudiante se vea involucrado, participe y esta sea la que se convierta en el germen de la motivación. Genial. Muchas gracias, Carlos. Y creo que teníamos una participación más cuando Ariadna abrió el micrófono. Alguien más también había abierto su micrófono. Si nos comparte en este momento su comentario o pregunta. Muchas gracias. Soy Sairi Alcántara de Unitec, México. Y hola. Pues básicamente es una pregunta muy breve. Si ustedes han tenido alguna experiencia directa o algún comentario directo de alumnos de cómo ha percibido el cambio de esta evaluación en plataformas, ¿no? Hago mi comentario y mi pregunta porque para mí es muy importante estos chicos, o al menos lo que hemos vivido un poco de lejos nosotros, es que aunque son supuestamente nativos digitales la mayoría, pues realmente el uso de tecnologías educativas les ha costado trabajo, ¿no? Entonces me gustaría ver si puede compartirnos alguna experiencia. Gracias. Varias respuestas. Sí, todos hemos leído y posiblemente coincidimos en esta calificación, ¿no? Nuestras generaciones de estudiantes actuales son nativos digitales. Sin embargo, en la práctica es importante diferenciar qué significa ser nativo digital. El estudiante está muy familiarizado con básicamente los medios de comunicación inmediata que le permiten ponerse en contacto con su medio social inmediato, pero no están familiarizados con aquellas tecnologías o medios que lo acercan al conocimiento o a la investigación. Por lo tanto, es la universidad la que tiene que planificar y diseñar ese conjunto de experiencias que los acerquen al conocimiento, a la familiarización, al manejo y al descubrimiento de la utilidad de estos medios, ¿no? Entonces, eso resulta importante para trabajar en este sentido. En el otro aspecto, los estudiantes en un primer momento no estaban tan contentos con la posibilidad de desarrollar sus cursos en enseñanza remota, ¿ya? Al principio incluso algunos reclamos, disconformidades, etc. Pero ante la seriedad del problema, ante la implicancia bastante riesgosa de la pandemia, no solamente el Estado tuvo que decidir, sino que las universidades por propia responsabilidad tuvieron que asumir esta estrategia de enseñanza. Y entonces los estudiantes se encontraron frente a una diversidad de dificultades. No solamente las que hemos mencionado, que tienen que ver con la carencia de equipos, con el ancho de banda del servicio de Internet, con el dominio mismo de la plataforma, etc., sino también, de pronto es como si nos hubiésemos sentido aislados, arrancados de un espacio físico. Entonces, ha habido la necesidad de tender puentes para aprender a relacionarse en este nuevo escenario. Porque una situación distinta es ver cara a cara a tu docente, poder preguntarle, quizás sentir la sonrisa, o percibir su voz, etc. Y otra es muy distinta, es simplemente verlo a través de una pantalla, ¿no? Y ver simplemente una parte de su cuerpo. Quizás no se pueda conocer, diríamos, de manera más completa al ser humano. Entonces, esta nueva situación también ha generado nuevas formas de acercamiento entre las personas. Y obviamente ha habido que recurrir a algunas estrategias de organización. Por ejemplo, una estrategia que funciona muy bien
es organizar a los estudiantes a partir de sus delegados de aula o de clase. Entonces, es el delegado el que sirve de nexo entre los estudiantes y el docente, pero también de nexo entre los propios estudiantes. Es decir, entre ellos analizan sus inquietudes, sus dificultades, las consolidan, y es el delegado el que establece el nexo directo con el docente. Entonces, si el docente considera que la acción que hay que tomar es para atender de manera conjunta a todos los estudiantes, establecerá una estrategia de esa naturaleza, ¿no? Pero si son acciones que tienen que ver ya con necesidades o situaciones muy particulares, también se establece el canal y la comunicación de manera particular. Entonces, estos nuevos escenarios obviamente nos han generado y nos están generando nuevas maneras de interactuar, nuevas maneras de establecer la relación pedagógica y seguramente nuevas maneras también de encaminar el proceso formativo universitario. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Solo para complementar lo que está diciendo el maestro Carlos, un siguiente paso en UPN para nosotros es ya, estamos preparando en lo que nosotros conocemos como el programa de nivelación, que es un programa que se da previo a los estudiantes que recién ingresan a la universidad. Estamos potenciando este programa justamente hacia el conocimiento de las competencias digitales, porque sí realmente es una carencia, un hueco que hemos encontrado en nuestros estudiantes, pero estamos trabajando en eso, fortaleciendo este programa de nivelación en un curso que se llama Competencias, un curso que se llama algo así como Competencias Digitales, pero que le estamos dando ahora toda esa fuerza que necesita el estudiante en conocer todas estas herramientas hacia su trabajo universitario, no solamente hacia el tema del contacto social o de las redes sociales, ¿no? Así que sí, estamos en un siguiente paso. Si te interesa, pudiéramos más adelante seguir el contacto y contarte cómo nos va en este curso de nivelación y compartir esa experiencia directamente a través de Carlos, porque dicho sea de paso, es parte del departamento que él maneja. Sí, para complementar lo que dice Ariadna, inicialmente nuestro programa de nivelación atendía las dos áreas que tradicionalmente son las dos áreas fundamentales de formación, ¿no? Tienen que ver con el manejo de la comunicación, el lenguaje, la comprensión lectora, la escritura y las matemáticas. Sin embargo, a partir de esta necesidad, hemos visto que desde el inicio es necesario que el estudiante tenga nuevos espacios de aprendizaje. Y entonces se brindan, además de estos dos cursos, talleres de competencias digitales, talleres de gestión del tiempo, talleres de gestión emocional, incluso un taller de finanzas personales, ¿ya? Pero todavía nos queda el reto más grande. El reto más grande es aprovechar este nuevo espacio de formación para desarrollar la competencia digital en estudiantes y docentes, de forma tal que el que está en proceso de formación aprenda a conocer, a reconocer y aprovechar las herramientas digitales de forma tal que, manejándolas o utilizándolas, puedan saber navegar en el mundo de la Internet, en el mundo de la información, y no simplemente se queden con la recepción y la transmisión. Muchas gracias de parte de Laureate y de Walden University. Agradecemos a todos por su participación y buenas tardes. Buenas tardes.